si nosotros tenemos una pieza y a esa pieza la tenemos sometida a una carga, ¿sí? Esa carga le va a ir produciendo a esa pieza una solicitación, ¿sí? Pero lo que también va a ir produciendo es una pequeña afluencia. Si nosotros a esa carga a la cual sometimos esa pieza, la dejamos a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo, lo que va a terminar pasando es que esa pieza va a entrar en fluencia, ¿sí? Y bueno, en algún momento terminará rompiéndose. Está. Bien. Pero si ahora nosotros a este proceso que decimos de a una pieza ponerle una carga, le ponemos además temperaturas, ¿sí? Y le vamos aumentando la temperatura, vamos a ver que este proceso que se produce normalmente, esta fluencia que se produce, pero que se produce allá a lo largo del tiempo, cuando nosotros aumentamos la temperatura, este proceso se acelera, ¿sí? Bueno, a este proceso se le llama termofluencia o, como ustedes están viendo, fluencia en caliente. Es decir, que se va produciendo la fluencia por la temperatura, porque hemos aumentado la temperatura de trabajo de esa pieza y por lo tanto va a terminar rompiendo por fluencia, ¿sí? Pero debido justamente a que hemos aumentado la temperatura. A eso se le llama entonces termofluencia, ¿sí? Bueno, tenemos que pensar que hay muchas piezas que trabajan a la termofluencia, es decir, piezas que trabajan en un ambiente con una determinada temperatura, altas temperaturas, ¿sí? Y por lo tanto están sometidas a estas solicitaciones y esto hace que esas piezas terminen entonces con este fenómeno de termofluencia, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que el concepto de fluencia era cuando un metal o una aleación están bajo una carga o un esfuerzo constante, pueden sufrir una deformación plástica durante un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Esto es en el tiempo, no se produce en tiempos muy cortos. Esta deformación dependiente del tiempo se conoce como el de fluencia lenta. Sí, señor Gallo. ¿Se me escucha, profe? ¿Cómo? ¿Se me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Bien. Cuando dice que está bajo un esfuerzo carga constante, ¿se refiere a constante en el tiempo o constante en la magnitud de la carga? La magnitud de la carga es constante. Perfecto. ¿Sí? Porque el tiempo no puede ser constante. ¿Sí? La magnitud de la carga, vos tenés una carga que tiene, por ejemplo, 100 kilos, ¿sí? La carga es constante. Lo que no es constante es el tiempo. Esta carga va produciendo una fluencia en el tiempo de ese material, ¿sí? Hasta que, bueno, llegue a la rotura. A esta fluencia se le llama fluencia lenta, ¿sí? ¿Es esa tu pregunta? Sí, eso. Bien. Gracias. Bueno, ¿cómo se produce entonces la termofluencia? La termofluencia se produce, es un fenómeno que se presenta cuando un material en servicio está expuesto a temperaturas elevadas. Ya vamos a ver qué temperaturas, no es cualquier temperatura. Y por supuesto a una carga constante. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una temperatura, una determinada temperatura que le va a producir este fenómeno de termofluencia y la carga es constante, ¿sí? Bueno,
La deformación experimentada se denomina termofluencia y se define como la deformación permanente y dependiente del tiempo de los materiales cuando están sometidos a una tensión constante. Bueno, este es un fenómeno no deseable, pero sí que se produce, que limita, por supuesto, el tiempo de la vida útil de la pieza, ¿sí? Y ocurre con todo tipo de materiales. Volvemos de nuevo a lo mismo que habíamos visto cuando vimos fatiga. Nosotros sabemos cuánto tiempo va a durar este material, esta pieza, ¿sí?, en servicio, y por lo tanto, sabiendo cuánto tiempo va a durar el servicio, podemos hacerle este mantenimiento predictivo de decir, bueno, cambio la pieza cada determinado tiempo porque yo sé que va a terminar rompiendo, en este caso, por termofluencia, ¿sí? Bueno, acá da un ejemplo. Por ejemplo, un ingeniero que selecciona una aleación para los álabes de la turbina de gas de un motor. Este material que debe elegir, esta aleación, tiene que tener una baja velocidad de fluencia, ¿sí? Es decir, que esta fluencia que se va a producir tiene que ser una baja para que el material, para que la pieza dure más tiempo. Bueno, esto se debe a que estos álabes deben permanecer en servicio durante un largo periodo antes de ser reemplazados. Bueno, era lo que yo les decía recién. Nosotros tenemos que reemplazar, si se va a producir que nuestra pieza va a trabajar a la termofluencia, tenemos que elegir, como vemos acá en este ejemplo, una aleación que tenga una baja velocidad de fluencia, ¿sí?, para que este material dure mucho más tiempo y no lo tengamos que cambiar tan rápido. Bueno, para muchos diseños en ingeniería que operan en elevadas temperaturas, la fluencia de los materiales es el factor limitante con respecto a qué tan alta puede ser la temperatura de trabajo. Bueno, acá tenemos entonces esta variante que es la temperatura de trabajo de la pieza. ¿A qué temperatura va a trabajar la pieza? Porque según esto, según la temperatura, evidentemente vamos a empezar a tener mayor velocidad de fluencia, ¿sí? Bueno, el ensayo de termofluencia, ¿cómo se hace? Bueno, tenemos una probeta. A esta probeta se la somete a una carga. Habíamos dicho que esta carga era constante. A esta probeta con esta carga se la coloca dentro de un recipiente donde ese recipiente va a estar a una determinada temperatura. Bueno, y se analiza, se va estudiando el tiempo que va a permanecer entonces esta probeta antes de romperse. Bueno, el ensayo consiste en someter una probeta a una carga constante mientras mantenida a una temperatura determinada, también constante. El ensayo se representa con un gráfico, bueno, esto que se va a ir produciendo, esta deformación, esta fluencia que se va a ir produciendo en la probeta, se puede graficar, ¿sí?, en un ensayo donde vamos a tener en el eje de las Y, vamos a tener la deformación que se va produciendo de acuerdo a la carga aplicada, y en el eje de las X lo que vamos a tener es el tiempo, ¿sí? Bueno, fíjense, era lo que les decía recién, deformación, esto es la deformación longitudinal que habíamos visto, versus el tiempo, ¿sí? Bueno, esto me va a ir mostrando en el ensayo, voy a ir viendo cómo esta probeta se va deformando a lo largo del tiempo debido a la carga y a la temperatura a la que está sometida.
Bueno, se va a ir produciendo entonces una curva donde, fíjense, dónde comienza la curva, y esto se debe a que tenemos una primera etapa, no, más que una primera etapa, una etapa inicial, ¿sí? O cero, como se le llama, una deformación cero. Esto se debe a que cuando yo a la probeta le puse, que está sometida a una temperatura, le puse la carga, en ese instante cero, la probeta ya va a tener una deformación epsilon cero, ¿sí? En ese momento, en ese instante. Por eso ustedes van a ver acá que en el instante cero, en el tiempo cero, ya la probeta sufre una deformación epsilon cero. Después va a seguir deformándose. A esto se le llama fluencia primaria, ¿sí? Y esta fluencia primaria lo que tiene de particular es que fíjense cómo se va produciendo la curva, y lo que está pasando es que empieza con una alta velocidad de formación, ¿sí? Y luego esa velocidad va disminuyendo. Quiere decir, ahí voy, quiere decir que primero vamos a tener una velocidad muy alta y luego esa velocidad va a ir disminuyendo. Esta velocidad es mayor que esta velocidad. Sí, señor Agüero. Sí, disculpe, profe, se me cortó ahí justo un poco el tema del Wi-Fi, me salía el Sí. cartel de conexión inestable. ¿A qué se debía la deformación inicial que acaba de nombrar? La deformación inicial, esa deformación inicial que vos tenés es en el instante cero, ¿sí? Es decir, vos tenés la probeta, esta probeta está a una determinada temperatura y lo que haces es colocarle esa carga. Cuando le colocas esa carga en ese instante cero, que es lo que vos ves acá, mira, ¿ves? En este instante cero tenés esa deformación epsilon cero, ¿sí? En ese tiempo cero, que es debido a que vos tenés la probeta, que la probeta tiene una determinada temperatura, le pones la carga y en ese momento que le pones la carga, la probeta ya sufre una deformación, una pequeña deformación. Después de esa deformación, sí, Gallo. No sé si quería preguntar algo o... Señor Gallo, levantó la mano. O sea, profe, en el mismo instante que nosotros damos inicio, ya va a haber esta deformación por la carga, sería entonces, ¿no? Perfecto. Exacto, exacto. Perfecto. Porque acordate que la probeta tiene que estar a una determinada, el ensayo empieza con que la probeta tiene que estar a una determinada temperatura, ¿sí? Entonces, Perfecto. Sí, apenas sí, sí. le pones la carga, tiene esa deformación. Muchas gracias. Bueno, como les decía recién, entonces, después de ese momento cero, de ese instante cero, donde tiene esta deformación epsilon cero, empieza la fluencia primaria o la primera etapa, como se le suele llamar, de termofluencia, donde fíjense que acá tenemos mayor velocidad y luego va, a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo la velocidad. ¿Sí? Sí, señor Gallo. Perdón, profe, los auriculares no se escucha mucho el micrófono. La deformación sería igual en velocidad si primero a la probeta le ponemos la carga y luego la llevamos a la temperatura de trabajo, o es distinta según cómo se lleve a cabo el experimento, el ensayo, perdón. El ensayo consiste en lo que le acabo de decir, ¿sí? O sea, no es que yo quiera cambiar el ensayo y que digo primero hago una cosa y después hago la otra, ¿sí? Porque no tendrías, vos tenés una probeta, si la tenés a una determinada temperatura, no se va a producir esto si no hay una solicitación que se lo pida. O sea, no va a haber deformación si no hay una solicitación que así se lo esté exigiendo, ¿sí? O sea, que si vos pones
le pones la probeta, le pones la carga y luego le pones la temperatura, eso va a llevar un poco más de tiempo porque la probeta tiene que calentarse para después soportar la carga, ¿sí? Entonces, el ensayo consiste en tener la probeta y en ese instante colocarle la carga y en ese instante, porque estamos hablando de termofluencia, ¿sí? En ese instante la probeta empieza a trabajar en termofluencia. ¿Está claro? Sí, profesor. Bien. Bueno, después decíamos que teníamos esta etapa donde la velocidad empieza con una velocidad alta, ¿sí? Y después termina disminuyendo esa velocidad. Por lo tanto, si uno hace que esta velocidad la compara con esta es mayor. Si ustedes se fijan, trazan acá una tangente a cada uno de estos puntos, van a ver que la velocidad va disminuyendo porque la tangente acá es más empinada y acá se va achatando, ¿sí? Bien, luego de esta primera etapa o esta fluencia primaria, sigue una fluencia secundaria o fluencia estacionaria, como se la llama. Esta etapa es la más larga, es la etapa que nos interesa conocer de la pieza, esta es la etapa que nos interesa, y fíjense, si ustedes lo pueden ver, está en esta etapa, la velocidad es constante, ¿sí? Es decir, que lo van a ver que la gráfica es lineal, ¿sí? En este caso, fíjense que veníamos viendo en la primera etapa cómo iba disminuyendo la velocidad hasta que llega a un reacomodamiento, ¿sí? De sus partículas, y luego, por eso es que se van produciendo, van cambiando de posición las partículas hasta que llegan a una posición y luego empieza esta etapa donde la velocidad es constante, en este caso en la primera etapa la velocidad no era constante, ¿sí? Por lo tanto, si la velocidad es constante, la gráfica es lineal, ¿sí? Esta es la etapa que nos interesa a nosotros conocer, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a permanecer la pieza en esta etapa? Por último, viene una tercera etapa o fluencia terciaria que debido a que se ha ido reduciendo la sección de la probeta, ¿sí? Ante la misma carga y la sección ha disminuido, evidentemente vuelve a aumentar la velocidad hasta llegar a la rotura del material. Bien. Los parámetros del ensayo de fluencia son la velocidad de fluencia estacionaria, que es la fluencia que tenemos, que llamamos secundaria, y el tiempo de rotura, ¿sí? El tiempo de rotura. Bueno, acá tenemos la misma gráfica donde, por supuesto, acá tenemos deformación, acá tenemos tiempo. Ven, acá está mejor porque acá está explicado que tenemos una elongación instantánea en el mismo instante de tiempo que le ponemos la carga y luego se va produciendo la fluencia primaria, la secundaria y finalmente la terciaria hasta llegar a la fractura. Bueno, esto es una explicación de lo que acabamos de ver, donde dice que en la curva de fluencia ideal de la figura anterior hay primero una elongación instantánea y rápida de la probeta,
es lo que habíamos visto. Después exhibe una efluencia primaria, donde, por supuesto, la velocidad de deformación disminuye con el tiempo. Tenemos, por supuesto, la pendiente de la curva de efluencia, que es, si nosotros tomamos un punto acá, vamos a tener que tenemos que la velocidad es delta E sobre delta T. Bueno, decíamos entonces que durante la afluencia primaria la velocidad de afluencia disminuye progresivamente con el tiempo. Luego teníamos una segunda etapa donde la velocidad era constante y se la conoce como afluencia estacionaria, y finalmente la tercera etapa donde, por supuesto, la sección se va achicando y con la misma carga que tiene, termina con la rotura del material. Habíamos dicho que entonces, para que se produjera este fenómeno de termofluencia, lo que necesitábamos es que el material se encontrara a una determinada temperatura. Pero el material tiene que encontrarse a una temperatura que esté por encima de la mitad de su temperatura de fusión, ¿sí? Por encima de la mitad de su temperatura de fusión. Es decir, si su temperatura de fusión son 1000 grados centígrados, tiene que estar, para que se produzca este fenómeno de termofluencia en el material, ese material tiene que trabajar a una temperatura, ¿sí?, que sea mayor a 500 grados centígrados. ¿Sí? Está claro esto, ¿no? Esto fue como un ejemplo. A bajas temperaturas, es decir, por debajo de 0,4 temperatura de fusión, es decir, si nosotros decíamos que en el ejemplo de recién, que la temperatura de fusión era de 1000, y si en realidad está trabajando esta pieza a una temperatura de 400 grados centígrados, o sea, a 0,4 de la temperatura de fusión, y por supuesto los esfuerzos a los que está sometida son bajos, los metales se les va a producir una afluencia primaria, ¿sí? Porque va a haber una pequeña deformación y va a haber una afluencia primaria, y va a haber una afluencia secundaria, pero esto va a ser despreciable, es decir, que no se lo va a tomar en cuenta. Para que realmente se produzca este fenómeno de termofluencia, donde nosotros tenemos que diseñar y controlar, es cuando se produce a 0,5 de la temperatura de fusión, a más de 0,5 de la temperatura de fusión. ¿Está claro? Si se produce a 0,4 de la temperatura de fusión, se va a producir una afluencia, pero no va a ser de importancia. ¿Está? Sí, profe. Por último, tenemos para una probeta sometida a una carga constante, el proceso de termofluencia se acelera en la tercera etapa, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Y esto se debía a que lo mismo que producía cuando le provocábamos tracción a un material, se iba provocando una estricción en el diámetro o en la sección de la pieza, ¿sí? Bueno, también con formación de huecos, particularmente a lo largo de los límites del grano. Vamos a terminar entonces con que en el esfuerzo que le estamos aplicando, la rotura se parezca o falle como lo que está mostrando acá la figura. ¿Sí? Bien. Para poder calcular o hacer un ejercicio de termofluencia, lo que nosotros tenemos es, vamos a trabajar con gráficos, donde, acuérdense
de lo que hemos visto, estos gráficos tienen que encontrar estos parámetros que nosotros habíamos visto. ¿Cuáles eran estos parámetros? Y uno de los parámetros era la temperatura, otro de los parámetros era el tiempo, ¿sí? Y otro de los parámetros era la carga a la cual estaba sometida esa pieza. Bueno, si se unen todos estos parámetros, se pueden, o se hicieron, gráficos, como por ejemplo los que tenemos acá. Este es un gráfico donde, fíjense, tenemos esta relación del esfuerzo a la cual está sometida la probeta, el tiempo en el que está sometido la probeta y la temperatura. En este caso, en este gráfico, por ejemplo, vemos que tenemos un parámetro que se le llama Larson-Miller, donde Larson-Miller hace justamente en este parámetro, relaciona todo esto de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, Larson-Miller dice que el parámetro, que lo llama de la misma forma, es igual a, y lo vamos a poner más grande para que lo vean bien, es igual a la temperatura en grados Kelvin dividido 1000 por, y en este caso pone 36 más 78, pero en realidad, en general, si nosotros tuviéramos que ver esta fórmula genérica, diríamos que es A más B, y esto es logaritmo de T. Acá pareciera que dijera pulgada, pero en realidad sáquenle esta P y es logaritmo de T, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda el parámetro de Larson-Miller? Bueno, queda la temperatura en grados Kelvin sobre 1000 por A más B por el logaritmo de T. ¿Qué son entonces estos parámetros? Fíjense, decíamos que Larson-Miller, que en una curva como esta, en un gráfico como este, relacionábamos temperatura con el tiempo, que esto es logaritmo del tiempo, con el esfuerzo, ¿sí? Bueno, en este caso, en este gráfico, este gráfico es para únicamente un material que es un material hierro fundido dúctil, ¿sí? Entonces, para hierro fundido dúctil, A vale 36 y B vale 0,78. Si estuviéramos usando otro material, ¿sí? Si quisiéramos sacar el parámetro de Larson-Miller para otro material, me va a cambiar A y me va a cambiar B. ¿Está claro eso? Bien. ¿Cómo? Profe, a mí no me quedó claro qué es A y qué es B. A ver, te lo hago acá en la pizarra. Te hago acá para que lo veas. Lo que hizo Larson-Miller es decir, hacer un parámetro, ¿sí? Que dice que ese parámetro va a ser igual a la temperatura, ¿sí? La temperatura, por supuesto, tiene que estar en grados Kelvin. Esto dividido sobre 1000. Y después dice que en la fórmula va a ser multiplicado por A más B por el logaritmo del tiempo. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿De qué depende A? ¿De qué depende A y B? A y B dependen del material.
¿Está? A y B van a depender del material. Por lo tanto, para este material que tenemos acá, que es un hierro fundido dúctil, A es igual a 36 y B es igual a 0,78. Pero ¿por qué esto es un hierro fundido dúctil? ¿Está claro? Para otro material, A valdrá otra cosa y B tendrá otro valor. ¿Lo ves? Sí, profe, sí. Bárbaro. ¿Lo ven todos? ¿Alguna duda? Si ustedes se fijan en el apunte de Bazán, incluso hay otros gráficos donde si ustedes ven el parámetro de Larson-Miller, por ejemplo, en la página 73, si ustedes lo buscan, lo ven, van a tener que A vale 20 y que B vale 1, ¿sí? Bueno, eso es para un material que es una aleación Nimonic 80A, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes entiendan que no siempre, no para todos los materiales, A vale 36 y B vale 0,78. ¿Está? Bueno, ¿cómo uso el parámetro de Larson-Miller? ¿O cómo uso este gráfico? Bueno, en este gráfico es más fácil porque entro con la tensión, por ejemplo, si tengo una tensión de 4000, donde toca la temperatura, que será acá o será esta temperatura acá, donde la toca, me va a dar el tiempo de rotura. ¿Está? En el caso de, bueno, lo mismo acá, si tengo el tiempo de rotura que toca la temperatura, me va a dar la tensión que voy a necesitar para ese tiempo de rotura. En el caso del parámetro de Larson-Miller, lo que hace Larson-Miller es también combina todos sus parámetros, que son la temperatura, el esfuerzo y el tiempo, ¿sí? Los combina con respecto al material, por eso es A y B, y lo que hace es calcular un parámetro, un número, ¿sí? Es un número donde entra con ese número, con ese valor, por ejemplo, acá, entra con ese valor, donde toca la curva, me da la tensión. ¿Está? O puedo hacer que con la tensión, donde toco la curva, si estoy trabajando con este material, hierro fundido dúctil, ¿no? Donde toco la curva, me da el parámetro y bueno, podré sacar a lo mejor algún dato que necesite, como por ejemplo la temperatura o el tiempo. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. No sé si... Bueno, podemos ir entonces, porque no tendríamos nada más, podríamos entonces ir a hacer unos ejercicios, ¿sí? Que uno de los ejercicios es el ejercicio en Educo, el número 84, y en Bazán, ya les digo qué número es. En Bazán es la página 74,
y el ejercicio es el 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el ejercicio 84? Dice, los siguientes datos se obtuvieron a partir de un ensayo de termofluencia para una probeta de longitud calibrada de 2 pulgadas y un diámetro de 0,6 pulgadas. En Bazán es el ejercicio número 3. El esfuerzo inicial aplicado es de 10 KSI y el diámetro final de la muestra en la fractura es de 0,52. Bien, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide la Perdón, carga. profe, ¿qué ejercicio es en el de apunte de Bazán? Porque no lo estoy El encontrando. 3, es el ejercicio 3. Ah, bien, gracias. Por eso que sí, yo cuando lo leí no lo encontré tampoco y después. Es el ejercicio 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que pide el ejercicio? La carga aplicada a la probeta durante el ensayo. Bueno, el tiempo aproximado durante el cual ocurre la termofluencia lineal. Recuerden que la termofluencia lineal era justamente la termofluencia donde la velocidad era constante, por lo tanto, es la segunda etapa. La rapidez de termofluencia, que está dada en pulgadas sobre pulgadas por hora, y el porcentaje en horas. Y por último, el esfuerzo real que actúa sobre la muestra al momento de la rótula. Bueno, acá ustedes van a tener que agarrar, porque es un gráfico, ¿qué es lo que van a tener? Vamos vuelta a compartir pantalla. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, van a tener que hacer este gráfico, ¿sí? Este gráfico con los datos que le da en la tabla. Fíjense que en la tabla le dice longitud calibrada, ¿sí? Y el tiempo. Y fíjense que la probeta tiene 2 pulgadas, ¿sí? Pero en el momento, en el instante cero, la probeta toma una longitud de 2,004 pulgadas, ¿sí? Por lo tanto, es esa deformación que yo tengo en el instante cero. Bueno, después va, de acuerdo al tiempo, o sea, para 100 horas toma una longitud de 2,010, para 200 horas 2,020 y así va subiendo de acuerdo a la cantidad de horas hasta llegar a la fractura de la probeta. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Y con la longitud calibrada, ¿sí? Sacar la deformación longitudinal. ¿Cómo sacábamos la deformación longitudinal? ¿Se acuerdan? Era delta L sobre longitud inicial, profe. Sí, era delta L sobre la longitud inicial y delta L era igual a la longitud final menos la inicial y bueno, por supuesto, dividido todo eso por la inicial. Muy bien. De esa forma entonces sacábamos la deformación longitudinal. Bueno, lo que ustedes van a tener que entonces calcular de esa tabla la deformación. El tiempo ya lo tienen y entonces irán haciendo esa curva. ¿Está claro? Perfecto, Bueno, profe.
Vamos a ir viendo, además, mientras ustedes van haciendo eso, vamos a ir viendo las otras preguntas, vamos a ir respondiendo que a lo mejor las otras preguntas, algunas no necesitamos responderlas con la curva, ¿sí? Bueno, decimos entonces que los datos que tenemos son una probeta calibrada, o sea que la longitud inicial es de 2 pulgadas, un diámetro inicial de 0,6 pulgadas, el esfuerzo inicial aplicado, o sea la tensión, es igual a 10 KSI, por lo tanto 10.000 PSI. El diámetro final es igual a 0,52 pulgadas. Bueno. En el punto A, para el punto A, me dice la carga aplicada a la probeta durante el ensayo. Bueno, si nosotros decimos que la tensión, porque ya sabemos que la tensión es igual a la fuerza sobre el área es un área de un círculo porque la probeta es circular, por lo tanto, decimos que es igual a fuerza sobre pi por diámetro cuadrado sobre 4. Despejamos de ahí la fuerza y por lo tanto sacamos que la fuerza va a ser igual a la tensión por pi por el diámetro cuadrado sobre 4. La tensión era de 10.000 PSI. Pi, le vamos a poner libras sobre pulgadas cuadradas. Libras sobre pulgadas cuadradas por pi. El diámetro es 0,6 pulgadas sobre 4. Esto se me va, por lo tanto me queda la fuerza. ¿Cuánto les da la fuerza? 2.827,4 libras. No sé si a mis compañeros le dio igual, pero a mí me dio eso. Bien. Verifiquen ese valor. Ya estaríamos respondiendo entonces la pregunta A. A mí me dio igual, profe. Bárbaro. Bueno, le sacamos una foto. Listo. La otra pregunta. El tiempo aproximado durante el cual ocurre la termofluencia. Bueno, tendremos que hacer el gráfico. Y ahí ver. Y ahí ver la rapidez de termofluencia. La rapidez de termofluencia. ¿Cuál es la rapidez de termofluencia? ¿O qué es la rapidez de termofluencia? La rapidez de termofluencia es la velocidad, ¿sí?, que se calcula en la fluencia secundaria. ¿Está? Entonces, para calcular la rapidez de termofluencia tendré este valor que es deformación, en este caso será la deformación final, menos este valor que será la deformación inicial, eso es delta E, sobre este valor que es el tiempo final, menos este valor que es el tiempo inicial, ¿sí?, que será delta T. Esa será la velocidad de termofluencia, que es siempre en la segunda etapa o en la fluencia secundaria. Por lo tanto, primero necesitaremos
sacar cuánto vale la termofluencia lineal. Y por último, el punto D dice el esfuerzo real que actúa sobre la muestra al momento de la rotura. ¿Cuál era el esfuerzo real? ¿Cómo sacábamos el esfuerzo real? Recordando lo que ya habíamos visto anteriormente con tracción. ¿Cuál era el esfuerzo? Utilizamos en ese caso el diámetro final. Exacto, era así. Utilizando, entonces, la tensión real era utilizando el diámetro final, o sea que era igual a fuerza sobre pi por el diámetro final al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la tensión real va a ser igual a la fuerza, que eran 10.000 PSI, dividido pi por el diámetro final, que era No, pero la 0,50. fuerza no era las 2.800 libras. Ay, perdón, sí. No, sí, perdón. Estoy diciendo. No, gracias. Sí, estoy diciendo pavada. 2.800 libras. 2.827,4 libras. Dividido el diámetro sobre 4. Ahí está, y ahí me da la tensión real. ¿Cuánto les da la tensión real? $13.313,6, profe, me dio a mí. 13.313,6, y acá estamos hablando de PSI. A mí me da similar, profe, me da como 5, pero no pasa nada, es un decimal. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, ya respondimos entonces la pregunta A y la pregunta D. Ahora tendremos que hacer entonces el gráfico para poder responder la pregunta B y C. Vamos a borrar esto entonces, que ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a hacer el gráfico. Bueno, decíamos que teníamos que hacer un gráfico donde tenemos acá decíamos que teníamos deformación y acá teníamos tiempo. ¿Sí? Bueno, para eso necesito que ustedes vayan diciéndome cuánto es la deformación. ¿Sí? La primera deformación es, acuérdense, entonces lo vamos a poner acá. Que La primera deformación, profe, a mí me da 0,002. Lo ponemos ahí, y es 0,002, bien. La segunda, ¿cuánto es? Eh, 0,005, profe. Bárbaro. La tercera, 0,01. bien. La cuarta, 0,015. sí. La quinta, 0,0225. sí. La siguiente, 0,0375. sí. 0,0675. Sí.
0,0965, ¿Sí? 0,115 Ujú. y 0,15. Bárbaro. Bueno, ahora tenemos que graficar eso. Entonces, en deformación tendremos entonces 0,15. Lo primero que tenemos que graficar es esto, ¿sí? Por lo tanto, tendremos 0,02, 0,1. Bueno, acá está medio complicado, tendremos que hacerlo. Sí, acá tengo 1, sí, acá tengo 1, es decir, acá tengo 0, 1. Profe, esa gráfica es lineal, ¿verdad? No es logarítmica como la del tiempo. Sí, es media logarítmica, no es, sí, por ahí tendríamos acá la mitad, y por lo tanto, si es la mitad, bueno, acá. Bueno, acá tendríamos 0,15. ¿Estamos? Por lo tanto, tendríamos que esto 0,1 dividirlo en 10, y a eso a su vez tendríamos que dividirlo en 10. ¿Sí? O sea que, para que ustedes tengan una idea, entonces acá tendríamos que poner 1, 2, no, más grande. 1. No, un poquito más grande. Bueno, esto es lo que más cuesta. 1, 2. Vamos a ver. Ahí. Vamos a hacerlo así. Y vamos a poner entonces acá. Acá tenemos las divisiones. Bueno, ustedes háganlo más o menos también. Porque en realidad... ¡Oh, se cortó! ¿Se cortó? No, Perdón. profe. No, profe. Estamos acá, profe. Sí, yo no sé por qué razón en un momento me saca me saca lo que estoy haciendo. Bueno, el tiempo, tenemos el tiempo que son 100, tenemos hasta 8.000 horas, entonces tendremos 1.000. Sí. Eso tenemos acá. 1, 2, 3. Más o menos. Un poquito más chiquito. Bueno, esto es más o menos para que lo vayan. Divido acá en 8.000 horas. O sea que cada uno de estos vale 1.000. Porque en realidad no vamos a sacar más que... Bueno, acá tendremos entonces... Acá tendremos 1.000, 2.000,
3.000, 4.000, 6.000, 7.000 y 8.000. Bueno, tendremos acá entonces listo. Bueno, entonces acá tendremos el tiempo en horas y la deformación. Iremos entonces poniendo en el primero, decíamos si esto era 0, acá 0,01, por lo tanto empezaré con más o menos acá, con una deformación inicial ahí. Tendremos 0,05 ahí y luego 0,1. Bueno, tendremos que para la inicial es esta, 0,05 le corresponde 100, que será ahí. Será ahí. Para 0,1 le corresponde 200. Ahí. Para 0,15, que será acá, le corresponde 400. Más o menos ahí. Y seguimos con 1000 para 0,02. Que ya será ahí. Después 0,03, más o menos por ahí, le corresponden 2000. 0,06, acá 0,02, 0,03, 456, 0,06, que será más o menos por acá, le corresponde 4000. Para 0,9 0,09, ¿no? Me parece que acá lo tengo mal. Acá es 2 menos 2,193 dividido 2. 0,09, sí. Acá estaba mal. Bueno, más o menos por acá. Le corresponde 6.000, que será esto. Para 1,15, que será más o menos por acá. Le corresponde 7.000. Para 1,5 le corresponden los 8.000. Ahí. Bueno, esto empieza acá. Vamos a hacer el computador para seguir. Empieza acá. Y
Bueno. Le va a quedar una curva más o menos así, ¿la están viendo? Se la puse en rojo para que la vean. Acá tenemos epsilon 0. Más o menos una cosa así. ¿Sí? Sí, profe. Acá fíjense, vean que el epsilon 0, que es esta deformación instantánea que tiene, es muy chiquita, ¿no? Es muy pequeñita. O sea, en lo que veíamos en el gráfico que veíamos recién, en la filmina estaba exagerado, ¿no? Era muy pequeña y después seguía. Fíjense que en toda esta parte, más o menos hasta 1000, ¿sí? ¿Cómo va la velocidad? Si ustedes ven la curva, la velocidad acá es mayor y cómo va disminuyendo la velocidad. Después en 1000 hasta prácticamente los 6000 tenemos esa velocidad constante prácticamente, ¿sí? Y luego, después de los 6000 ya, por lo que me da a mí, ustedes fíjense cómo les da a ustedes, les empieza a cambiar la velocidad hasta llegar a la rotura a los 8000. ¿Sí? Por supuesto que esto les lleva un tiempo dibujarla, pero bueno, traten de hacerlo a escala. Entonces, a la pregunta, perdón, del tiempo aproximado durante el cual transcurre la termofluencia lineal. Y más o menos, ¿en cuál tiempo transcurre para lo que ustedes hicieron la termofluencia lineal? Sería las 700 horas menos... ¿700? 7.000, perdón. 7.000, Ah. 7.000. Más o menos tenés en 7000 vos, a vos te dan hasta Me 7000. parece, capaz que cualquiera, capaz que 6.000, pero a mí me da 7.000. A vos te da 7000. O sea, 7.000 y... No, hice cualquier cosa, no me dé importancia, profe, disculpe, me confundí acá. Pero es que no está bien, no te da problema, pero estamos haciéndolo entre todos para que más o menos podamos hacer. Entonces, el tiempo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial, por supuesto, estamos hablando siempre de la termofluencia lineal, ¿sí? Bueno, ¿cuánto les da ese tiempo? Más o menos. Profe, a mí me da desde las 1000 horas hasta las 6000 horas. Hasta las 6000. Bueno, por lo tanto, esto sería de las 6000 menos las 1000, sería el tiempo de termofluencia lineal aproximadamente 5000 horas. ¿Eso me estás diciendo? Sí, profe. Ese sería el punto C. Ese sería el punto C, ¿sí? Por supuesto que esto, cuando ustedes lo hacen a una escala donde lo hacen mucho más prolijo de lo que yo tengo acá, porque ustedes lo trabajan en cuadriculado y demás, ustedes les va a dar mucho mejor el tema de la segunda etapa, que es la lineal, ¿no? Bueno, el porcentaje, ¿qué porcentaje son esas 5000 horas
en cuanto a todo el tiempo de duración del ensayo. ¿Cuánto les da? Si 8.000 horas son el 100%. El 62,5%. 62. Entonces el porcentaje en horas es el 62,5. ¡Ah, qué feo! 62,5%. Bien. Y por último dice la velocidad de termofluencia. Decíamos que la velocidad de termofluencia era igual a delta E sobre delta T, donde delta E era la deformación final menos la inicial, ¿sí? Sobre delta T, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? ¿Está? Bueno, por supuesto, esta es la rapidez de termofluencia siempre en la segunda etapa, ¿sí? Esperen que voy a sacar foto porque voy a tener que borrar. Entonces, decimos que la velocidad va a ser igual a la deformación final. Bueno, ¿cuánto les daba la deformación final? Para 6.000, la deformación era de de 0,0965. 5 menos la inicial era acá. ¿Cuánto era? De 1.000, de inicial. 0,0225. Bien. Y el tiempo final, habíamos dicho que eran 6.000, ¿no? 6.000. Sí, 6.000 menos 1.000. Bien. Esto les daba, entonces, esto les tiene que dar, A mí me dio, acuérdense, profe, 1,48 por 10 a la menos 5 pulgadas sobre horas. 1, perdón. 48 por 10 a la menos 5. Bárbaro. Y acuérdense de que decíamos que la deformación, como eran pulgada sobre pulgada, era adimensional, pero como esto es una velocidad, tenemos que ponerlas, por eso es que se dice que es pulgadas sobre pulgadas sobre hora. ¿Está claro? Siempre acuérdense de eso, lo vamos a poner mejor, bonito. Vamos a poner acá pulgadas sobre pulgadas por hora. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta? Este sería el punto D. ¿Alguna pregunta? O sea, por supuesto, estos dos últimos datos salen de la curva que hicimos, ¿sí? Bueno. No hay nada complicado en eso. Tenemos que calcular la deformación, que ya la sabemos calcular, la velocidad, que sabemos cómo se calcula, la fuerza o el esfuerzo real, también ya lo sabemos calcular
de tracción, así que no hemos incorporado nada nuevo a los datos que ya teníamos, que ya conocíamos cuando habíamos hecho otros ejercicios. ¿Estamos? Bien. Vamos a otro ejercicio, que es el ejercicio 85 para Educo. Y Bazán no tiene. Estoy viendo que Bazán estos ejercicios no los tiene. Si no, profe, puede pasar una foto de su libro por el grupo WhatsApp y lo usamos ahora. Dale, sí. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer. Porque no tiene nada. Listo. Bueno, ahí les paso. Les saco una foto. Aquí hay más luz. Bueno, a ver si, díganme si la pueden ver bien, si no le sacamos otra. No sé por qué sale. Este grupo es el 2D 2 y Sí, profe, 2 de 2. 2D3, porque capaz que hay algunos alumnos que son de 2D3. Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? ¿Pueden leerlo? Sí, profe, se puede leer bien. Fantástico. Bueno. Yo no sé por qué uno la saca derecha y el celular lo quiere poner horizontal. Uno lo saca vertical. No sé por qué lo cambia, pero bueno, es algo que todavía no me voy a poner a probar ahora. Bueno, en el ejercicio 85, dice: una cadena fabricada en hierro dúctil debe operar en forma continua durante 7 años dentro de un horno para ladrillos cerámicos. La temperatura de trabajo es de 520 grados centígrados y la carga que debe soportar cada eslabón es de 4.300 libras. Asumiendo una sección circular para los eslabones, diseñe lo mismo. ¿Sí? Bueno, borramos esto. Y dice, entonces, ¿qué tenemos? Que la cadena tiene que durar 7 años. El tiempo son 7 años. Dentro de un horno para ladrillos cerámicos. La temperatura es de 520 grados centígrados. La carga que debe soportar es de 4.300 libras. Por supuesto, los eslabones son de sección circular, por lo tanto, si son de sección circular, tendré que dimensionar el diámetro. ¿Y qué más dice? Bueno, lo que me está diciendo el ejercicio es que el material
que usa es un hierro dúctil. Acá. Es un hierro dúctil. Por lo tanto, si es un hierro dúctil, acordémonos, vamos a tener que usar el parámetro de Larson-Miller, que quiere decir que tendremos que utilizar esta fórmula, ¿sí? Donde la temperatura son 520 grados más 273 para llevarlos a grados Kelvin sobre 1000 más 30, por 36 más 0,78 por el tiempo. Acuérdense que el tiempo en termofluencia siempre es en hora. El tiempo siempre se trabaja en hora. Por lo tanto, tendrán que llevar entonces, estos 7 años lo tendrán que llevar en horas, y el parámetro de Larson-Miller es igual a, decíamos, entonces, 520 más 273 para llevarlos a grados Kelvin por 36 más 0,78, y esto es logaritmo del tiempo. ¿Cuánto tiempo les da? 61.320 horas, ¿puede ser? Tiempo, 61.320 te da. Sí. A ver, un año. Multipliqué por 364 en vez de 365. Sí, bueno, yo siempre utilizo 365. Un año, 365 días, un día son 24 horas y ya está. ¿Está bien? Profe, ¿se usa logaritmo natural o común? El común, por lo menos el que dice acá, por 24. Porque serían, ¿cuánto me dijiste? No. O sea, yo lo puse en un convertidor de Google directamente, no lo hice a mano. Un año, 365 días. Un día, está bien, porque a esto lo tenés que multiplicar por 7. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, esto daba 8.760 horas y la multiplicas por 7, que es lo que te da acá. Listo. Por lo tanto, acá sería 61.320 horas. Bueno, ¿cuánto les da el parámetro? 31,5, por eso. 31,5, ¿les da? Verifiquen ese valor. Bueno, si le da 31,5, entonces tendré que 31 es acá, 31,5 será acá. ¿Cómo? ¿Por qué usaríamos en este caso el año con 365 días? Daría un resultado de más, porque daríamos de cuenta que son 7 años bisiestos. Sí, eso es indistinto. Podés usar 365 o 364. La diferencia va a ser muy poco lo que te va a dar. ¿Sí? O sea, no hay problema en eso. Bien. Decíamos entonces que acá tenés 31, acá 31,5. Subimos y más o menos nos da acá, que nos da una tensión de 10.000. 15.000 será, profe. Más o menos 15.000. Y eso está en PCI.
Bueno, ¿qué es lo que nos pedía? Profe, una consulta. Sí. Sí. En el cuadernillo de Bazán usa logaritmo natural en vez de logaritmo común. Sí, sí, lo he visto. Sí, he visto que en el cuaderno de Bazán usa el natural. Pero si vos te fijas en el Askeland, creo que usa el logaritmo común. Ok, la diferencia O sea es que solamente 4. esto es como que eso es en el Smith. En el Smith usa el común. No sé de dónde sacó Bazán el natural, pero sí he visto que él lo tiene con el natural, con el logaritmo natural. Bueno, decíamos entonces que teníamos con el parámetro de Larson-Miller y todos los datos que teníamos la tensión. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? En realidad, lo que teníamos que hacer era dimensionar, saber cuál iba a ser el diámetro, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que saber es el diámetro de un eslabón. Decíamos que tenemos que un eslabón es una cosa más o menos así. Creo que ustedes lo tienen acá. Espérenme, a ver, acá. Fíjense, esto es un eslabón, ¿sí? Lo que nos pide es diseñar esta cadena, que esta cadena va a trabajar a 430 libras, o sea que va a tener una fuerza de 430 libras, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que diseñar es el eslabón, el diámetro de este eslabón, ¿lo ven? Para diseñar el diámetro del eslabón, lo que tenemos que hacer es, esta fuerza, bueno, acá dice 500, estos son, no le hagan caso a este enunciado, ¿sí? Profe, de ahí utilizaremos la fórmula de la tensión, de que sería fuerza sobre área, y ahí despejaríamos el diámetro, que es una sección circular. Fuerza sobre área, el área es circular, es pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Es eso todo lo que tienen que hacer. Lo único que tienen que considerar acá es que ustedes tienen acá dos diámetros, ¿sí? Por lo tanto, lo que soporta esta parte del eslabón y esta parte del eslabón es la mitad de la carga. ¿Está claro? ¿Lo ven? Los 4, acá esto no lo lean porque esto o sea, se le cambiaron los datos al ejercicio, pero ustedes vean esto. Este eslabón va a tener que soportar 430 libras. Pero 430 libras dividido 2 va a soportar esta parte del eslabón y 430 dividido 2 va a soportar esta parte del eslabón. ¿Lo ven? Profe, ¿no es 4.300, disculpe? 4.300. ¿Lo ven a eso? Por lo tanto, la fuerza que yo pongo acá va a ser la mitad. Es decir, que voy a tener que poner los 4.300 libras dividido 2. ¿Sí? Por pi por el diámetro sobre 4. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, de ahí ya directamente calcula cuánto es el diámetro, ¿sí? El diámetro
Profe, Va a a mí ser- despejando todo y ya haciendo el cálculo, me da 0,43 pulgadas el diámetro de la sección de una cadena, Bien, de un eslabón, perdón. el diámetro de cada eslabón. O sea, que acá si nosotros pasamos, espérate un minuto, vamos a hacer pi por el diámetro cuadrado sobre 4 para que quede sobre 4000 libras sobre 2 sobre lo que habíamos dicho. ¿Cuántas? Acá, 15.000. 15.000 libras sobre pulgadas cuadradas. Esto queda multiplicando acá. Esto dividiendo acá. Y esto queda raíz cuadrada. Profe, ¿la tensión, esa 15.000 libras, sería de eslabón entero o de un solo diámetro entonces? No, es la tensión que tenés en el eslabón entero. Entonces es la misma para cada uno de los lados del eslabón entonces. Sí. Ah, bien, buenísimo. Sí, profe, da 0,43. ¿Da? 0,43. Bueno. Por lo tanto, pudimos... Le vamos a hacer acá el dibujo para sacarle la foto. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Les vamos a sacar la foto. ¿Alguna pregunta? La única que tengo que tener en consideración es que como estoy calculando el diámetro, tengo que calcular el diámetro que va a soportar cada una de las partes del eslabón. Sí, señor. ¿Por qué la fuerza está dividida sobre 2? Porque vos tenés este eslabón va a soportar una fuerza, ¿sí? De 4.300 libras. Pero esta parte del eslabón va a soportar la mitad, o sea, 4.300 dividido 2. Y esta otra parte va a soportar la mitad. ¿Está? Por eso es que a los 4.000, la fuerza que va a soportar esto va a ser la mitad, igual que esta. ¿Está claro? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. El otro ejercicio es un ejercicio que le vamos a cambiar un dato, ¿sí? Bueno, es un ejercicio que le vamos a cambiar un dato. El ejercicio 86 dice una barra de 0,77 pulgadas de diámetro, fabricada en una aleación de hierro cromo níquel, se somete a una carga de 220 libras. ¿Cuánto durará la barra sin romperse si la misma debe trabajar? Y ahí le vamos a cambiar ese dato. En vez de 950 le vamos a poner 980. ¿Sí? Grados Disculpe, centígrados. profe, ¿qué ejercicio es? El ejercicio 86, que es el que mandé por WhatsApp. Ah, perfecto. Bien. Entonces, en vez de 950, le vamos a poner 980. Dice que tenemos que usar la figura correspondiente. Si ustedes se van acá, veíamos, ¿se acuerdan que habíamos visto este gráfico? En este gráfico teníamos entonces, era para una aleación de hierro cromo níquel, ¿sí? Por lo tanto, lo que me dice es que me pregunta
pregunta el tiempo que va a durar si la misma trabaja a 980, no 950, sino 980. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo el diámetro de la barra, que son 0,77 pulgadas. La carga, que son 2.200 libras. Bueno, me pregunta el tiempo y la temperatura dice que son 980 grados centígrados. Bueno, para ingresar en esta curva, yo necesito ingresar con la tensión, encontrar la curva y sacar el tiempo, ¿sí? Vamos a ver si con esa temperatura que le hemos puesto podemos hacerlo. Si no, le cambiaremos la temperatura. Lo que necesitamos es sacar la tensión. Para sacar la tensión tenemos la carga, que son 2.200 libras. Tenemos el diámetro, por lo tanto, pi por 0,77 pulgadas al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto les da la tensión? 4.725, profe. 4.725 y acá estamos en PSI. Bueno, entramos 4.700 más o menos. Acá tenemos 4.000, 5.000 y acá 6.000, estaríamos ahí más o menos, 4.700 por ahí, nos estaría dando, para una temperatura de 980, nos estaría dando este tiempo, ¿sí? Si ahí, acá tenemos 100 horas, acá tenemos 200 horas, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá tendríamos este semi-logarítmico, entonces acá tendríamos. Toca acá y más o menos baja hasta acá. Por lo tanto, tendríamos aproximadamente 150 horas. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Lo ven? Nos estaría dando entonces un tiempo, para esa tensión nos da un tiempo aproximadamente de 150 horas. ¿Sí? Esto es porque yo les cambié la temperatura. ¿Por qué les cambio la temperatura del ejercicio? Porque el ejercicio dice 950 grados centígrados. Entonces, para eso yo tengo que interpolar. Para llegar a los 950 tengo que interpolar entre 980 y 870, ¿sí? Tengo que interpolar entre estos dos. Lo que tendré que hacer es una nueva línea donde 870, 980 más 870 dividido 2 me da 925. O sea, entre la mitad de estos dos me da 925. Y después tendré que volver a interpolar entre 925 más 980 y ahí me da aproximadamente 952, ¿sí? La temperatura. O sea que estará más o menos por acá. Como esto de interpolar, al interpolar tengo que variar mucho esto de las líneas estas, porque fíjense que no son paralelas tampoco estas líneas, estas tres más o menos, pero esta con esta no, por lo tanto, ¿dónde termina? ¿Cómo es? Es muy poco exacto
lo que estaríamos haciendo. Por eso es que les dije directamente, tomemos una temperatura de 980 y veamos cómo nos da para aplicar el método, nada más, para que ustedes puedan aplicar el método. ¿Está claro esto? Bien. Por último, el último ejercicio, también le vamos a cambiar la temperatura porque también tenemos que interpolar y es complicado, no tiene sentido eso, ¿sí? Porque no hace el ejercicio. Dice, una barra de aleación de hierro cromo-níquel, por lo tanto tendría que usar la misma, el mismo gráfico, debe soportar una carga de 1400 a una temperatura, y le vamos a poner una temperatura de 870, vamos a ver cuánto nos da, durante 5,5 años. Calcule el diámetro necesario para cumplir dichas condiciones. Bueno, acá lo que nos da el ejercicio es la carga, que es de 1400 libras, la temperatura son 900 grados centígrados, perdón, lo habíamos cambiado, habíamos dicho 870 grados centígrados, el tiempo son 5,5 años, lo que nos pide es el diámetro. Vuelvo de nuevo con que la tensión es igual a la fuerza sobre pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Lo que tengo que sacar es el diámetro. Si tengo que sacar el diámetro, es igual a F. Esto será 4 acá y pi acá. Y por supuesto, esto es raíz cuadrada. Bueno, tendré que sacar el diámetro. Para poder calcular el diámetro, la carga la tengo, pero la tensión no. La tensión la saco con la curva, porque tengo los años. Vuelvo de nuevo, un año es 365 días, un día son 24 horas. Son 8.760 por 5,5 años. O sea que el tiempo para 5,5 años son 48.180 horas. Y ahora sí, ahora ingreso al revés, ¿sí? Ingreso con el tiempo hasta donde me da en 870, que es la temperatura, me va a dar la tensión. Acá es 1 por 10 a la 4, ¿sí? Y acá yo tengo, esto es 4,8 por 10 a la 4. ¿Está bien? Por lo tanto, tendría que tener acá 2, 3, 4 y prácticamente acá 5, subir. Y me va a dar la tensión más o menos acá. ¿Lo ven? O sea, ahí directamente hacemos por gráfico, no hay otra forma. No, no hay otra forma. Para calcularlo no hay otra forma. Porque lo que te da es el tiempo
y te da la temperatura, entonces necesitas con el tiempo y la temperatura, necesitas sacar la tensión, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, más o menos acá. Esto, por supuesto, con una regla. Si ustedes imprimen estos gráficos con una regla. ¿3000 y PSI pueden- sería? ¿Cuánto? Más o menos. ¿3000? ¿O yo un poquito 4000. 4000? Sí, Ah, me parece que 4000, 2, 3, 4, más o menos. A ver, ya te digo, espérame un minuto. Bueno, no tengo la chiquita. Más o menos ahí. Ahí. No, pero ¿por qué les da 4000? ¿No es con 870 grados centígrados, profe? 870, sí. Ah, sí, perdón. No. Ahí está. Estaba sacándole con la otra curva. Ahí. Y sí, más o menos un poquito más de 3000 daría, ¿no? ¿No? Más o menos. sí, más o menos. Profe, en ese caso, ¿cómo haríamos para determinar así un valor bueno o confiable para hacer los cálculos, por ejemplo, en el parcial después? Bueno, Porque hay mucha diferencia entre 4000 y 3000 PSI. Sí. Sí, acá hay más o menos como 3200, 3300. Bueno, lo que ustedes en el parcial, lo que ustedes van a hacer, como se les va a entregar esto, este gráfico se lo van a entregar, ustedes lo que pueden hacer es copiar el gráfico más o menos, o sea, copiarlo, ¿sí? Y decir ingreso y poner, y si ingreso acá son 4800 más o menos acá, a donde toco, marco, y a eso le saco una foto. No sé si me entendés. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que evidentemente vos podrás poner, yo puedo poner acá 3200 y vos podrás poner 3500. La diferencia va a ser, ¿viste? Va a haber una diferencia, ¿sí? Pero si vos me decís que vos ingresaste hasta acá, ¿sí? Y tocaste la curva y eso te dio este valor, no importa si te dio un poquito más o un poquito menos, yo sé que vos supiste cómo sacar ese valor. ¿Te queda claro? Perfecto, profe. Entonces, lo que ustedes tendrán que hacer es entonces hacer una curva de esta, que no es tan difícil, poniéndole los valores. Entonces yo digo, bueno, si estoy en 4,8 por 10 a la 4, bueno, estaré acá, 4,8 por 10 a la 4, y toco acá. ¿Está claro? Perfecto. Es eso lo que se les pide que hagan cuando se trabaja, cuando ustedes trabajan. Cuando trabajan en presencial, directamente trabajan sobre la hoja. En este caso, como no pueden estar imprimiendo y cosas, bueno, si lo pueden imprimir, hacerlo y sacarle foto y mostrarlo, bueno, fantástico, pero y si no, directamente lo pasan, lo grafican y listo. Entonces decíamos que era acá, más o menos, y decíamos que era algo así como 3500, le pongamos aproximadamente, ¿sí? Y esto es PSI. Bueno, acá directamente reemplazo los valores. La fuerza es de 1400 libras. Y dijimos 3500 PSI. Bueno. 0,71. ¿Cuánto? 0,71 puede ser. 0,71. Me da igual a mí.
Hola. Fantástico. Bueno, de esa forma entonces puedo trabajar ya sea con el parámetro de Larson-Miller de acuerdo al material que tenga o con otros gráficos que se utilicen los parámetros de esfuerzo, temperatura y tiempo. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, terminaríamos entonces acá con termofluencia. Y ya la próxima, en agosto, la próxima clase que nos veamos, ya empezamos con ensayos no destructivos. Profe, ¿dejamos el presente ahora? No, no hace falta. No hace falta. O sea, no hace Muchísimas falta. gracias, profe. Que tenga Bueno. buenas vacaciones. Bueno, gracias igualmente a usted. A mí me toca corregir todos los parciales, así que me la voy a pasar corrigiendo, pero bueno. Bueno, Quédese quédese tranquila que tranquilo, profe. nosotros también vamos a estar medio ocupados. Yo por lo menos estudiando para final. Sí, sí, ahora empiezan los finales, sí. Bueno, que les vaya bien, que puedan rendir bien las materias que vayan a rendir. ¿Mm? Gracias, profe, Muchas que se gracias, cuide profe. también. Hasta luego. Bueno, nos Chao, estaríamos profe. viendo. Que les vaya bien en el parcial del sábado. De ciencias creo que el sábado lo tienen, ¿no? El parcial. Es después de las vacaciones.